Buenas tardes. Bueno, primero que todo, estamos muy complacidos de estar en el Festival de la Poesía en Voz Alta, cuya versión este año se llama La lengua vibra antes que la palabra. Bueno, nosotros hoy vamos a hacer una conferencia performática como grupo, el Grupo Móvil de Colombia. Vamos a desmontar, llamamos los de teatro, pero podría ser mostrar la cocina, mostrar cómo hicimos, cómo encontramos ese juego con la poesía en esta obra que hicimos en el Grupo Móvil. En primer lugar, vamos a presentar a las actrices del grupo que están presentes allá en su casa. Liliana Montaña. ¿Aló? Hola, sí, buenas tardes. Hola a todos, un saludo. Eh, Igualmente, como decía Coco, pues muy contenta, muy complacida de estar compartiendo este ejercicio de palabra expandida con ustedes. Soy Liliana Montaña, soy actriz, también dramaturga y llevo un rato haciendo una exploración con la palabra, con el sonido, con el lenguaje y queremos compartir algo de eso hoy con ustedes. Marcia Cabrera. Bueno, sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcia Cabrera y yo soy artista interdisciplinar, soy actriz también, cantante, traductora y también investigadora desde hace un tiempo en el campo de la voz expandida. Y ya. Bien, Vladimir. Bueno, mi nombre es Vladimir Giraldo. Hola a todos, ¿cómo están allá? Hola Hola, Lili, hola hola, hola. Marcia, hola Coco. Hola. Chévere este encuentro. Mi nombre es Vladimir Giraldo, soy músico, compositor, dedicado ya casi 15 años al trabajo sobre la escena. La música en relación a las artes, con relación a las artes, no supeditada, sino parte de. Ese ha sido mi trabajo últimamente y ya, eso es lo que Bueno, hago. yo soy César Vadillo, soy actor, director, dramaturgo. He trabajado 40 años durante estos últimos 2 decenios de años, 4 decenios de años en el Teatro La Candelaria. Allí he desarrollado un trabajo a través de la creación colectiva. El Teatro La Candelaria es uno de los grupos importantes de Colombia, importantes en el sentido de la exploración de una ficción por esta sociedad, por este país que se debate y que está empantanada, debate entre la guerra y la paz. Yo, César Vadillo, he creado este espacio de trabajo con el Grupo Móvil de una forma atípica. Nos llegó esta idea de trabajar la poesía, pero nos llegó por el azar. El grupo La Maldita Vanidad aquí de Bogotá me invitó a que hiciera una obra a partir de Lorca o una obra de Lorca, pero yo realmente no quería hacer ninguna obra de Lorca, no tenía ninguna vibración con él, con ese poeta. Me parece que se ha montado mucho y me puse a pensar en de qué manera jugar con esta energía de Lorca, ¿no? Y en un Oh, día caminando por Coco, Bogotá, un momento, dime, dime. qué pena lo interrumpo. Es que creo que es importante, antes de que continuemos, que usted ya estaba entrando ahí en la Ya, ya, obra, que ya. hagamos un pequeño brindis, porque es Uh, que esta obra se hizo como al calor del vino, ¿no? el De vino. bastante vino. Y de hecho, si ustedes tienen allá en México, yo sé que es temprano, son las 4 de la México, tarde, pero acá son las en todas 5, partes. estamos más cerca de la noche. Entonces, si ustedes tienen una botella de vino Un tequila. o tequila o lo que Sí. sea, Un pues pisco. abrámoslo, no Aguardiente. destapémoslo y embriaguemos la palabra en esta conferencia. Porque una conferencia que no moja la palabra en una bebida espirituosa es quizás una conferencia más. ¿O no? Salud, Salud. entonces. Ahora sí, qué pena, señor director, continúe. Salud, salud, Bueno, salud, salud. ya que tuve esta interrupción, vamos a dar un contexto muy rápido, muy por encima, muy abuelo de pájaro sobre nuestro país. Nuestro país se debate desde hace 60 años, está amenazando la palabra. Desde hace 60 años la guerra nos tiene
muy complicada la vida. Es una especie de pantano en el que está la sociedad, en el que estamos los artistas, en el que estamos todos y en el que parece que no pudiésemos salir. Está impuesta esta guerra y en los últimos años, en el 2016, se firmó un acuerdo, ¿no?, con una de las guerrillas que, bueno, esta guerra además ha estado alimentada por el Estado, por el narcotráfico, por el ejército, por los paramilitares, por la misma guerrilla que también en sus últimos años desvirtuó su discurso y ha cometido unos errores históricos en nuestro país. Pero se firmó un acuerdo de paz. Este acuerdo de paz en este momento parece que anda, pero también está en peligro porque el gobierno, el Estado, en este momento muchas fuerzas oscuras quieren acabar este proceso de paz, de manera que estamos con una actitud de optimismo, pero también de escepticismo por lo que pueda pasar. La palabra sigue amenazada, ¿no? Por ejemplo, un líder es una persona que está con su palabra amenazada y son cientos de líderes que viven muriendo. Entonces, en este contexto, ¿no?, este complicado contexto que también tiene más matices, que también tiene poesía, que también tiene arte, que también tiene fiesta, que también tiene carnaval y mucha pulsión de vida, ¿no? En este contexto estamos todos nosotros y ahí me encontré, les iba contando que me encontré con Juan Manuel Roca y le dije, no, que me propusieron una obra sobre Lorca, pero no quise, el asesinato en Granada, entonces me dijo, Granada, Colombia, meta. Sibius, Granada es un departamento, es como decir un estado allá en México, como un ayuntamiento, se podría decir en España, un departamento que ha estado también signado por el narcotráfico y por todas estas fuerzas tremendas. Y en Granada, meta, mataron un poeta que se llama Sibius. Yo le decía, Sibius, ¿quién es Sibius? Y empezamos. Ahí lo estamos viendo. Mira. Sibius, este es Ese el es poeta. Federico Taborda, Sí, nuestro Federico Taborda Sí. Sibius fue además padre del hipismo en Colombia, ¿no? Hippie. Y fue cofundador de una banda muy importante y muy icónica también en los años 80 y 90 que se llamó la banda Génesis. Génesis. A Sibius lo matan un 31 de agosto de 1989 con 13 balazos. Lo matan los paramilitares para dejarlo en una calle de Granada, meta, tendido sobre el asfalto. Al igual que Federico García Lorca, como ya lo comentó César, su crimen fue en Granada. Entonces, nosotros quisimos hacerle una canción a Federico Taborda Sibius para contarles un poco cómo fue De Buenaventura, esta ¿no? historia. Sí. Sibius era de Buenaventura, es Buenaventura, otra percusionista. Otra región de Colombia, hacia la costa pacífica. Hay quien tuviera la dicha de haberlo conocido, a Federico Taborda, El poeta que llamaron Sibius. el día 30 de agosto 1989. se levantó Federico sin saber que ese sería Su último día en la tierra. en un bar 2 días antes se lo habían advertido en una extraña amenaza. Muerte le dijo al oído. No me burlo, Federico, que de veras te lo digo. Federico. Bueno, nuestro Federico
Taborda, nuestro Sibius, asesinado en Granada Meta, llegó allá porque tenía la ilusión de hacer teatro. Es importante también que ustedes tengan en cuenta que este joven, cuando llegó allí, era militante también de la Unión Patriótica, ¿no? Y un grupo que vivió como la exterminación sistemática de muchos de sus miembros en esta época donde la guerra estaba pues como muy recrudecida en el país. Entonces Federico Taborda llegó a Granada con esta ilusión de hacer teatro con un grupo de gente allí, y su primera obra, la obra que intentó hacer en este lugar, consistía en una obra de teatro callejero donde iban a llevar un ataúd que, según se cuenta, es el único ataúd que había en la funeraria de este pueblo, y que, según hemos oído, pues en las cosas que hemos podido encontrar, fue el mismo ataúd donde él fue enterrado. Él quería hacer un gran desfile por todas las calles del pueblo, con las personas vestidas de paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, políticos, como una metáfora de que todos esos personajes estaban llevando a nuestro país a su propio entierro. Y por eso lo mataron, por ser líder de izquierda, por intentar hacer una obra de teatro ingenuo sobre lo que pasaba y sigue pasando en este país. Se dirigía al trabajo por allá en Granada Meta, y al pasar cerca del río le empiezan a disparar. Era la lluvia de plata que lo quería silenciar. Federico, intentándose escapar, se enredó en las alambradas que empezaron a llorar. Federico, intentándose escapar, se enredó en las alambradas que empezaron a llorar. Sangre libre de un poeta, nuestro Cristo de la paz. Bueno, bien. Sí, fue para nosotros muy difícil encontrar la obra poética de este hombre, de este poeta que murió a los 36 años, ¿cierto? Casi no pudo dejar obra, o bueno, lo mataron tempranamente. Incluso en la casa de un amigo de él encontramos un cuaderno, un manuscrito de él con su poesía. Nosotros lo que hicimos con la poesía de él fue empezar a explorar qué hay allá en esa palabra, somos unos actores, bueno, también está el músico, queríamos cogerlo de manera atípica, no queríamos jugar con la situación, con la acción, y el personaje, sino que cada cual se inventara formas de hacer improvisación con la poesía que encontramos. Un librito que creo que fue Marcia, o yo no sé si fue Liliana la que encontró ese libro, y Vladimir nos propuso, por ejemplo, probar con tiempos. Él hacía improvisaciones con una música determinada, ¿cierto? Con un tiempo exacto. Eso es una cosa que yo nunca la había probado en mis 40 años. Él probó una improvisación donde arrancaba de un punto y decía el poema, jugaba con algunas imágenes y terminaba exactamente donde estaba marcada la melodía, la música que él compuso. Sí fue así, ¿cierto, mi querido Sí, Coco, Vladimir? durante el trabajo de creación, pues que usted nos proponía, el punto de partida siempre fue esta exploración de la palabra y la palabra amenazada, como lleva a título la conferencia. Fue nuestro punto de partida, ¿no? ¿Qué palabras están amenazadas? Y dentro de esas encontramos la palabra poeta, la palabra poesía, y a partir de ahí empezamos a generar estos ejercicios de improvisación, de creación. En muchos de los materiales no quedaron, pues igual al final queda un material muy extenso. Somos 4 personas proponiendo material todo el tiempo alrededor de estos poemas que son muy buenos, además son buenísimos. Ofrecen muchas imágenes y dan todo para crear.
Y eso fue lo que hicimos. Después lo que realizamos es una labor casi que de edición y que eso estuvo muy presente Coco y Liliana y como elaborando un texto final que parte de todo lo que estuvimos explorando durante el proceso de montaje y de creación. No hay un guión, el único referente que tenemos es el trabajo poético que desarrollaron estos poetas. Bueno, y a propósito de todas estas charlas y juegos con la palabra, yo, Federico Taborda, que realmente no soy Federico Taborda, pero que en este ejercicio busco darle vida a Federico Sibius. Taborda, nuestro Sibius. ¿Por qué? Porque la palabra sigue viva y el poeta nunca muere y el poema mucho menos. Y hoy quiero compartir con ustedes un poema que se llama Los Cortejos del Consorcio, que hablaba en palabras de Sibius sobre cosas que pasaban antes en nuestro país, cuando nos regalábamos, cuando vendíamos nuestros recursos, cuando necesitábamos fronteras, cuando no podíamos vernos a los ojos. Claro, hay que preguntarse, ¿esto sigue pasando? ¿Esto ha dejado de pasar? ¿Hemos superado la distancia, la guerra? Geografía. Hay carencia de eso que nos falta para colmar y todavía hay dejadez sin carencia. Oratoria, oratoria, a voces de dichos de que si son sonetos. ¿A quién nos parecemos? ¿A quién nos parecemos? Aparte de nosotros mismos, en ese tanto por ciento financiero y bursátil de ese cuánto vales para todos sus principios. Lo que nos circunda también nos hacería ebullir de gente con el despiste patente atiborrada, multitud pagana de creces. Cruces peatonales hacia ninguna parte recorrido. Mecánica bulla del sordo decibel. Sensación de realidad dislocada, pedestal de gestos, señas sin sueños, signos de un reino huérfano de hadas y de ilusas imágenes de nada. Hasta aquí nos lo aplicaron de fortuitos accidentes, esperpentos de masa, emulsiones baratas. Convulsiones bajas, a quien hay que dividir con fronteras imaginarias. Hasta aquí llega el vaho del detritus, que la más indolente y pestilente baba de nuestra condición ahogada en el caldo de cultivo de la propiedad privada. Propiedad privada, propiedad privada, propiedad privada, propiedad privada. Y aún así, tanteando y desandando pasos, no vacilamos, es echarnos a rodar a lo que caiga, entrompar lo que se venga, hacer lo que se pueda, tratar de que se haga. Y de tanto esperar a ver qué pasa, hasta nos salió callo en la esperanza. Hasta aquí nos ocultaron inquietudes, capacidades y entusiasmos por no ocultarnos ese trepidante palpitar orgánico. Para que no supiésemos, lúcidos no brillásemos, logros no brotásemos, frutos no sintiésemos íntegros. Hasta ahora y toda hora nos transaron por papel manipulado, noticiosos, periodistas, comisiones, energéticos, agencias informantes de agentes contagiosos. ¡Contagiosos! Emisores de señal distorsionada, informaciones trastocadas, dirigidos a receptores, inducidos por conductores de conducta transigidos. Henos aquí a la presente ante una confabulación de consortes en consorcio apoderados del mercado, vendiendo espacio, suelo, aire, agua, vendiendo favores, servicio, milagro, contorno, medio y farsa. El difusor se paga, el difusor, el precio del importe personal. Aparte de eso está sistema consorte social. Consorte. Social. Consorte. Social. Consorte. Social. Consorte. Social. Sosa y social. Bueno. Sosa sociedad. Bien, este trabajo pues fue muy atípico dentro del proceso que nosotros vivimos. Lo que le digo, nosotros queríamos asumir este trabajo de la poesía de distinta forma a como se improvisa tradicionalmente en un grupo de teatro. Bueno, yo diría que otro ¿Podemos pasar? brindis. Sí, por Otro favor. brindis, Salud. otro brindis. Por Salud, nuestro Coco. Federico, por nuestro Sibius, por los que están allá en México escuchando y viviendo esta como resucitación que estamos intentando hacer de la palabra. Con esta conferencia performativa. Por Sibius y todos los amigos. Poetas de la Grupo vida. Móvil. Bueno, ¿y cómo llegamos a un segundo poeta? Resulta que en el Teatro La Candelaria hubo un gran actor que se llama Jaime Chaparro. Él tenía un sobrino que era muy brillante, una persona muy inquieta, que también vivía por allá en los Llanos Orientales, en su capital,
que se llama Julio Daniel Chaparro. Él fue asesinado y este compañero pues se impresionó mucho y de alguna manera yo alguna vez lo vi y también quise empezar a proponerles a mis compañeros, mis compañeras, este poeta. Y también empezamos a explorar su poesía, a ver qué había y qué podíamos inventar performáticamente. Esto es una obra muy extraña porque no es ni teatro, no es tampoco un recital de poesía, pero tampoco es una obra totalmente performática, ¿no? Pero tiene todos esos elementos. Es un híbrido muy especial esta obra que nos quedó. Como Bueno, la conferencia entonces- que Se llama estamos- Julio Daniel Chaparro. Como esta Julio- conferencia que estamos haciendo. Bueno, les cuento un poquito de Julio Daniel Chaparro. Nace en Sogamoso, en Boyacá. ¡Colombia! Aquí en ¡Colombia! Colombia. El 14 de abril de 1962, ¿sí? Y él trabajaba para el diario El Espectador, ¿sí? Es un diario que también cuyo director, Guillermo Cano, fue asesinado también en los años 80 por Pablo Escobar y toda la época del narcotráfico. Julio Daniel Chaparro, el 24 de abril de 1991, ¿sí? Junto con un fotógrafo que iba a acompañarlo, Jorge Enrique Torres Navas, son asesinados en Segovia, Antioquia, mientras ejecutaban una labor periodística sobre la violencia de esta zona y una masacre que había ocurrido 3 años antes allá también. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos un poco la voz de Julio Daniel Chaparro? Sí. Dale, dale. Vale, brevemente algunos poemas. Del primer libro que publiqué, que se llama Y éramos como soles, el poema titulado Noticia. Podría ser tu cuerpo detrás de los arbustos, tus ojos, los indicios de tu llanto o de tus pájaros. Posiblemente tú cruzando ríos, intentando un nuevo ruido de lagunas, o tus labios, o el olor de tu imposible ardor, o tu silencio. Solo permanecen los recuerdos del otoño en mis cabellos. Permanece el viento. Son los mismos libros que leíste cerca de mi frente, pero no encuentro las señales de tu risa. Nadie canta, nadie inventa los paisajes de la luna. No es tu cuerpo, no es tu figura saliendo de los juncos, recorriendo otra figura entre las cañas, paladeando la extraña espina de mi centro. Hay sangre en las fibras de mi sexo, hay huella de hojas de tu mano. Amor, regresa con la lluvia. El 11 de noviembre de 1988, Segovia fue epicentro de una atroz masacre perpetrada por grupos paramilitares de la familia Castaño. El viaje de Julio Daniel tenía el objetivo de informar cómo pasó la violencia en esas comunidades, luego de que él había pasado por varios pueblos y varios corregimientos del país, en donde se toparon con diferentes grupos armados como narcotraficantes, paramilitares, militares y guerrilleros. Él, Julio Daniel y el periodista que lo acompañaba se dieron cuenta de que esta guerra era sin salida, ¿sí? Pero que aún así las diferentes comunidades que estaban habitando en donde habían ocurrido estas masacres pues seguían resistiendo. Sí, ahí quería un poquito devolverme la voz del poeta Julio Daniel, nos la facilitó su hijo, que después conocimos. Él nos sorprendió yendo a una función sin decirnos, y este poema del archivo familiar que tiene su hijo, que es un activista por la libertad de prensa en nuestro país, es un historiador también, es un hombre que sigue en su actividad y rescatando la memoria de su padre. Y Julio Daniel Chaparro, como cronista del Espectador, como pues nos comentaba Marcia, quiso ir a hacer una crónica sobre esta masacre que sucedió en Segovia en el 88, 1988. Entonces, 3 años después, en el 91, fue con su compañero Jorge Enrique Torres Navas, fotógrafo, y el día que llegaron a Segovia, sencillamente alcanzaron a registrarse en un hotel, fueron a un bar, pidieron 3, 4 cervezas y le pidieron a una mesera que se llamaba María Magdalena, y que en los libros, textos que hemos encontrado, dice que probablemente ella fue quien lo vendió.
le pidieron a esta mesera como 5 veces la canción La quiero a morir, la quiero a morir, la quiero a morir. Luego salieron a la calle Reina. Esa calle en la que en 1988, el año de la masacre, habían desfilado 43 féretros de los campesinos víctimas de la masacre paramilitar. Y esa misma calle en la que después de la muerte de Julio Daniel en el año 2002, desfilaron esta vez 24 féretros de paramilitares que esta vez había asesinado el ejército. Y la misma calle en la que el 24 de abril de 1991 nuestro poeta Julio Daniel Chaparro fue acribillado con 5 balazos a las 5 en punto de la tarde. La calle Reina de Segovia, una calle teñida de rojo, un olor a sangre por el aire. Porque sigue la palabra amenazada. Muerto en una Porque la ficción afecta tanto a los poderosos. Cualquiera me encuentran muerto en una calle. Si una noche cualquiera me encuentran muerto en una calle y ven mi boca repleta de insectos rabiosos trabajando en mi lengua, no me sufran. Habrá sucedido que caí antes de escuchar el balbuceo de mi hijo hecho una lluvia de madres desnudas sobre mi corazón, con sus manos alzadas como nubes. Piensen en mí y recuérdenme cantando. O recuerden mis pasos detenidos junto a un piano, cuando hablaba de mi madre, bella y triste como un árbol, Cuando hablaba de mi madre, como una bella y huella de triste como pájaros. un árbol, como una huella de pájaro. Si sienten miedo una mañana y deben evitarlo huyendo de mi carne, con las manos acariciando el rincón de sus caras, sepan que lo entiendo e imagínenme en los días felices de mi cuerpo, solo playa, y no sientan ni el podredumbre como aviso de los dioses, y no vean en el pétalo fucsia de mi sangre la reinvención de un cielo de gaviotas o del llanto. En este conmovedor poema de 4 estrofas, que no citamos completo para que ustedes, queridos lectores e internautas, se animen a buscarlo. Julio Daniel, a sus 23 años, pareció presagiar lo que iba a ser su asesinato 6 años antes de que sucediera. Bien. Julio Daniel Chaparro fue activista de la rebeldía, era un muchacho de izquierda, como todos nosotros, hincha del Independiente Santa Fe, pésimo jugador de fútbol, cantante, repinta, a mí me parece como papacito. Tenía una voz muy bonita, tenía además. esa voz que acabamos de escuchar también, hermosa. Bueno, y ese último libro que él preparó, que se llamó Árbol Ávido, parece que fue un libro que él hizo como con un afán premonitorio. Yo creo que él sentía la muerte, como se ve en este poema que escribió 6 años antes de su asesinato. Y este último libro, que nunca pudo ver publicado ni terminado en sus manos, de verdad reflejaba como esa premonición, ese olor a sangre por el aire, esa presencia de la luna muerte que le estaba hablando al oído, que le estaba diciendo: éramos vientos, tu tiempo será terminado. de nuestras manos salían alces y en los pechos queríamos dibujar un eclipse de sol en una noche. Al que piensa distinto. Recuerdo que soñaba, quise ser padre de venados, levantar jarretines de mármol en espejos
llegar por el aire hasta un pozo de nieve. Porque creemos que nos amenaza. Y estuve no está de acuerdo con detenido y nosotros. alto como un árbol hecho un follaje del cielo. Sí, y soñamos. Cantamos entonces bailarinas blancas y prometimos danzar sobre la luna, vomitando espadas de fuego. Y ahora lo recuerdo, sumergido en este frío. Yo, tan opaco, tan muñeco muerto, tan hecho mi enemigo, susurrando amor, amor en esta hora interminable que me es río de sombras, mar de miedo. Ahora lo recuerdo, muerto de pájaros, y digo, hubo un día y éramos como soles, éramos viento. Poietes, el que hace. Poesía, cosa hecha. Poeta. Esta mañana, al salir de mi casa, me encontré una palabra moribunda tirada en el suelo. Ella me decía a gritos que la pronunciara una vez más, que no la abandonara, que no la olvidara. Tengo un dolor punzante de palabra perdida, de palabra abandonada, de palabra olvidada. La pisé esta mañana sin darme cuenta. Poeta. Poeta de la distancia. Poeta de los amigos. Poeta de la fila. Poeta de la pandemia. Poeta silenciado con esas balas que nunca tendrán nombre. Bueno, nosotros nos seguimos preguntando ¿por qué? Porque siempre al que disiente hay que, con su palabra, hay que eliminarlo. Nuestra sociedad, desgraciadamente, por estas metáforas y por estas realidades de la guerra, pues utilizamos siempre el machete, la bala, aquello que destruye. Empezamos con el lenguaje que empieza a calumniar, que empieza a destruir a ese ser, y llegamos a violencias cada vez más escalonadas. La bala. Bueno, yo quiero antes ¿Sí? de cualquier cosa que vean la botella que tengo aquí. Ay, sí, señor. Sangre de poeta. Esa botella que tenemos ahí. Ay, cuéntanos, Lili. Bueno, este es el vino de la casa. Es que aquí hace mucho tiempo hay como un olor a sangre por el aire. Y esa sangre de poeta es nuestro vino cultivado en 2 cosechas y tierras distintas, poderosas, fuertes. Las tierras donde fueron silenciados estos nuestros poetas. Granada, Meta y Marcia. Segovia, Antioquia. Ajá. Porque no es lo mismo decir que un vino tiene cuerpo a decir que un cuerpo tiene sangre de poeta. No, no es lo mismo. Un eco suena en el llano e incendia la oscuridad. Un eco suena en el llano e incendia la oscuridad. Y era el poeta cantando su verso en la madrugada. Y era el poeta cantando su verso en la madrugada. La muerte pisa la estancia y el poeta presto escapa. Y como el hombre la muerte pronto lo alcanza y en el aire queda un grito. Amarga la noche extraña en que el jilguero cantó. Amarga la noche extraña en que el jilguero cantó. Llovían las tristes gotas que la muerte silenció. Llovían las tristes gotas que la muerte silenció. No me lloren, no me giman, no persistan tercamente en esta donde me encontró la muerte, luna negra, luna oscura. Bueno, nos quedan 5 Salud. minutos. Hagamos un Salud, otro brindis. por Julio Daniel. Julio Daniel. Salud. Nos quedan otros 5 minutos.
Antes de pasar a un momento de, sí, de vamos preguntas en y de 35 charla, minutos. conversación. Bueno, sí, estaba hablando de esta cosa tan terrible, este pantano en el que se encuentra nuestra sociedad, donde todo lo resolvemos a bala. Hace poco salió un censo donde decía que el 61% de los colombianos somos autoritarios. Quizás sea esta una de las causas. Ahí está la desigualdad, está la educación, están un montón, el narcotráfico, el ningunear al que piensa distinto. Pero ¿por qué la bala? ¿Por qué, Marcia? La bala, bueno, la bala, está bien, hablemos de la bala, está bien. La bala, maldita bala, hijo de la bala, balita, balita, la cena, baleadura, la bala viene del francés. La bala es una palabra que viene del francés. Bal o boulé, pequeño proyectil de forma esférica. Pero bala también es el dulce que se le da a los niños en Brasil, por ejemplo, y también es la segunda persona del verbo bailar en italiano, ¿no? Pero esta bala de la que estamos hablando significa no solo el proyectil que atraviesa el espacio, sino que también potencialmente puede atravesar un cuerpo causando una herida. Entonces, ¿qué pasa cuando la bala alcanza al poeta? El cuerpo se ve puesto en un contacto violento, forzoso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se encuentran la bala y el poeta? Una aporía. Una danza fatal, que dice así. Una danza fatal, una danza. Me alcanzó la nuca. Me alcanzó la nuca. Me rozó el tobillo. Me rozó el tobillo. Me agujereó la cabeza. Me impactó en el pecho. No es lo mismo decir que un ambino, que un cuerpo tiene sangre de poeta. No es lo mismo. El cuerpo del poeta se abre, se expande, sangra, moja, grita, susurra, suspira. Continúen, amigos, ahí, que nos vamos a dedicar. Ha llegado el momento de despedirnos del Festival de la Palabra Amenazada. Siguen silenciando a tantos poetas de la palabra. ¿Por qué? Nos vemos en México, que la palabra no sea amenazada. Bueno, eso fue toda nuestra conferencia porque ya el tiempo apremia, ¿sí? Tuvimos aquí un problema de sonido al final. ¿Está prendido? ¿No me están escuchando? Hola, ¿sí? Bueno, ya llegamos entonces al momento de conversar un poco con los participantes a esta conferencia. Tenemos unos minutos para que nos pregunten o nos eche la madre o lo que sea que se les ocurra y podamos conversar un poquito. Entonces, Aquí preguntan en Facebook, ¿cómo es su proceso creativo? ¿Cómo qué? Abre el micrófono. ¿Por aquí o por Sí, por el stream? Sí. Hola, buenas. Bueno, un poquito lo que quisimos compartir en medio de esta experiencia caótica que relaciona
como el desmontaje y el trabajo con los materiales, queríamos compartir un poco cómo había sido este proceso creativo. Lo que buscábamos era encontrar realmente el valor de la palabra, encontrar como la vida que late ahí en la propia palabra y dejarnos contagiar un poco de estos poetas que eran muy desconocidos para nosotros, sintiendo, por ejemplo, que Sibius era como un desborde de muchas ideas, de muchas palabras, y Julio Daniel era una poesía un poco más depurada. Entonces, realmente el proceso creativo fue una cosa como de acercarnos a cada uno de los poemas y a partir de lo que cada poema sugería, y también con la historia de cada poeta, intentar construir pues como una especie de camino, que es lo que nosotros hemos como formado en una obra que se llama Calor a las 5 en punto de la tarde, y en esta charla, conferencia performática, queríamos compartir un poco de esos materiales de creación y también un poco de estos poemas, de estos dos poemas, poetas colombianos asesinados, pues por intentar disentir, por intentar alzar su voz y expresar sus inconformidades. No sé si alguien quiere... Proceso para crear el performance. ¿Proceso para crear este performance en particular? ¿O la obra que está detrás de este performance? Pues hablemos un poquito de las dos, ¿no? El proceso de creación de la obra fue un poco como ya hemos hablado, como el encontrarnos además como personas de mundos, procedencias muy diferentes en el arte y con ideas muy diferentes de cómo hacer puestas en voz, digamos. Y también, pues, el hacer esta conferencia performática fue también un desafío por este hecho, pues, como de la virtualidad, de cómo resolver los temas técnicos para que podamos oír como la densidad de estas múltiples voces que tratamos de componer, completar, superponer en nuestra exploración con los poemas y con los cantos, con el habla, con la palabra que es no solo como lo dice este festival, es como no solo sentido, sino también el sonido de la palabra, la vibración de la palabra, y pues creo que nos gustaría saber si ustedes lograron como sentir algo de esa vibración, porque es un poco como nuestro deseo a pesar de la distancia, sentir como si algo de esa vibración de la palabra poética, de estos bardos asesinados y de nuestro interés con la palabra ha podido llegar hasta ustedes. Que llega tarde. ¿Les parece que para terminar cantamos la segunda parte de Noche Extraña? ¿Qué pasó con el sonido? ¿En el streamer? Sí. Hola, hola. Bueno, vamos a cerrar con una canción entonces. ¿A la orilla del camino? Sí. Ay, ¿cuántas quedan ya? A la orilla del camino, la sombra se sonrió. A la orilla del camino, la sombra se sonrió. El miedo silbó en el cielo, y el llano se oscureció. El miedo silbó en el cielo, y el llano se oscureció. No me llores, no me gimas, no persistan tercamente en esta última calle, donde me encontró la muerte, luna negra, luna oscura. A la orilla del camino, la sombra se sonrió. A la orilla del camino, la sombra se sonrió. El miedo silbó en el cielo, y el llano se oscureció. El miedo silbó en el cielo, y el llano se oscureció.
No me lloren, no me giman, no persistan cercamente en esta última calle, donde me encontró la muerte en una negra luna oscura. ¡Ay, que viva el festival de poesía en voz alta! Y que sigan cantando los poetas junto a ustedes y a nosotros para siempre. ¡Salud! Uf, no pasó en nada.